Bueno, están pasando un montón de cosas en el mundo, pero vamos a centrarnos todavía con Medio Oriente, que ¿se acuerdan la semana pasada que les había dicho con respecto a quién era la batalla final de Israel, que ya había adoblegado a Hamas, había hecho pija, ¿no?, a Palestina, Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen con los hutíes, últimamente a Qatar en el bombardeo a Doha para la comisión negociadora? ¿Quién era el último rival importante en la región? ¿Se acuerdan? ¿Quién nos quedaba? Turquía, el gran imperio otomano. verdad. El gran imperio otomano. Bueno, vamos a ver qué pasó esta semana con Turquía, porque hubo un ida y vuelta entre Netanyahu y Erdogan. Netanyahu diciendo qué es Jerusalén para el mundo y para los judíos y para sobre todo el Estado de Israel. Y bueno, y Erdogan diciéndole, no, ¿qué estás diciendo? Pará un poco. Bueno, vamos a ver qué pasó. It's our city, Mr. Erdogan. It's not your city, it's our city. In 1998, I hosted the Prime Minister of Turkey. His name was Yilmaz. We had wonderful relations with Turkey at the time. And I said, look, I have a proposal for you. You know, we have thousands of Ottoman artifacts in our museums. And let's do an exchange. But he said, no, I'm sorry, I can't do that. And I said, well, take all the artifacts in our museums. And he said, no, I can't do that. And I said, well, name your price. And he said, there is no price. He said, well, there is a growing Islamist constituency headed by the then mayor of Istanbul, you know his name, and there would be outrage from this section of the Turkish people. This is our city, Señor Erdogan, Mr. Erdogan. no es su ciudad. It's not your city, it's our city. It will always be our city. It will not be divided again. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmiyor. Comparándolo con Hitler, ¿no? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Bueno, hay que recordar que Jerusalén es una ciudad importantísima para las tres religiones más importantes del mundo, las tres religiones monoteístas, que son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, ¿no? Bueno, ¿qué hace Netanyahu? Se reivindica a Jerusalén como propia de los judíos y de nadie más. Es nuestra, dice. Bueno, recordemos que Jerusalén es una ciudad que hoy está bajo control internacional en términos teóricos, pero en términos fácticos está bajo control de las fuerzas de defensa de Israel, del Estado de Israel, porque desplazó, ¿sí?, a la autoridad palestina que estaba en Jerusalén Este. Con lo cual hay un problema ahí, porque claramente Jerusalén es reivindicada por el Estado de Israel como la capital, pero sabemos que la capital no es Jerusalén. Esto es, si reivindicamos al Estado de Palestina, sabemos que Jerusalén está dividida en este-oeste. Oeste, sí, lo puedes decir, pero ni siquiera el personal diplomático de todo el mundo acompaña esa situación, porque todas las embajadas y el personal diplomático está en Tel Aviv, no está en Jerusalén. Son muy pocas las embajadas, inclusive el único presidente argentino que va a hacer ese gran reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel es Javier Milei. O sea, va a llevar una delegación el próximo año, si llega, ¿no? Vamos a ver si llega, porque si llega, lo hace. Bueno, el problema es ese, que es una zona en disputa por dos estados que todavía tienen una vinculación, una discusión en términos territoriales. Claramente ya el estado de Palestina totalmente devastado, por lo menos en la Franja de Gaza, y seguramente desplazado de lo que va a ser Cisjordania, ¿no? Porque ya empezó la ocupación terrestre en Gaza. Bueno, hay que ver qué pasa ahora con el tema de Jerusalén, pero me parece importante reivindicarlo, que no es la capital de Israel,
y que es una ciudad muy importante para todas las religiones del mundo, y que Erdogan hoy, muy enfurecido, sale en defensa de Jerusalén como también un sitio sagrado para el mundo del Islam, y también, por supuesto, el mundo católico a través del Papa lo ha dicho, ¿no?, que es una ciudad sagrada también para el cristianismo. Entonces, a prestar atención con lo que sigue insistiendo el señor Netanyahu, porque de nuevo acá no es el Estado de Israel, sino la política de Netanyahu, la que sigue operando en contra de todo reconocimiento en 1948, que inclusive le permite al Estado de Israel existir, ¿no? Bueno, de hacer una resolución para que Jerusalén sea una zona de control internacional. Bueno, ya lo sabemos que en términos fácticos no existe. Pero bueno, para tener en cuenta qué va a pasar con Jerusalén, porque ya hay 6 países que reconocen hoy a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, más allá de que es Tel Aviv en términos prácticos y teóricos para el mundo internacional, ¿no? Para Israel claramente es así, para Estados Unidos es así, que la administración Trump en 2017 llevó también su personal diplomático ahí a Jerusalén, para Guatemala es así, para Honduras es así, y también es próximamente para la Argentina, lastimosamente. Bueno, en lo comercial pasaron cosas, ¿no?, también con Turquía, porque así como vemos que desafía en términos militares, por decirlo así, en términos de retórica a Netanyahu, también se firmó un tratado muy importante en términos comerciales entre Turquía, Irán y Pakistán. Y ahora vamos a hablar de Pakistán, de la importancia que tuvo esta semana, no solamente para Turquía, sino también para Arabia Saudita. Bueno, han acordado a través de la Organización de Cooperación Económica, que es una organización multilateral de la zona de Eurasia, reactivar el comercio exterior, ¿sí?, con una conexión comercial fundamental para Eurasia, para conectar la parte de Asia musulmana con la parte de Europa, que va a llevar desde Islamabad, que es la capital de Afganistán, a través de Teherán hasta Estambul, ¿sí? Entonces sería un corredor internacional que está desafiando prácticamente también el desmantelamiento del corredor que ya pensaba Biden y que quería proyectar también Donald Trump, que era este corredor económico de la India, Medio Oriente y Europa. Bueno, eso se rompió a partir del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque India claramente comenzó a reconocer el genocidio en Gaza, ¿sí? Y eso se vio truncado a partir de la cuestión de Hamas y de la ofensiva que llevó a cabo Israel sobre el mundo islámico. Entonces, para que tengamos en cuenta que el gran ganador de esta situación, de este corredor comercial nuevo que inauguran Pakistán, Irán y Turquía, es China, ¿sí? ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que quería hacer a través de ese corredor indo-árabe, que también estaba vinculado con Israel, porque iba a pasar a través de Israel también, bueno, eso se rompió. ¿Por qué? Porque claramente hay diferencias muy importantes entre lo que es India y el reconocimiento también del Estado de Palestina. Así que hoy hay una diferenciación muy fuerte entre estas potencias, que ojo también, porque India tiene una cuestión con Pakistán, ¿no?, que ya lo sabemos, que es la región de Cachemira, que también se reunió hoy a través de Arabia Saudita. El presidente, una delegación india le dijo a la delegación saudí que se está negociando un tratado organizacional en defensa con Pakistán, que tengan en cuenta la cuestión terrorista musulmana en Cachemira, porque también estuvimos cerca de un conflicto internacional entre India y Pakistán por un grupo terrorista musulmán, ¿no?, extremista. No, la que faltaba. Siempre está la alarma, muy bien. Es la amenaza de bomba. Sí. Entonces, para que tengamos en cuenta ese corredor comercial nuevo, ¿no?, que está beneficiando a China, ¿sí?, y desmantelando todos los proyectos que tenía Estados Unidos para hacerle la contraofensiva en términos económicos a la nueva ruta de la seda que tiene proyectada ya China y que está muy avanzada, ¿no?, a través del comercio internacional. Pero vamos ahora a lo que pasó en la capital saudí entre el príncipe Mohammed bin Salman, ¿sí?, y el primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, donde hicieron como una especie de OTAN musulmana, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, es raro lo que pasó entre Israel y Qatar, porque Qatar es un socio fundamental de Occidente.
¿no? Y que vos violes el derecho internacional de la manera en que lo hiciste, pone en alerta a toda la región. Entonces Turquía ya por un lado viene amenazando a Israel en que, no solamente viene amenazando, viene anunciando que Israel es el que amenaza la seguridad regional en el Golfo, ¿no? Y en la península arábica. Y que en realidad lo que tenemos que hacer, ¿no? Los países árabes, pero de religión musulmana, Turquía no es un país árabe, pero es de mayoría musulmana, un país sunita, fuertemente vinculado al mundo musulmán y reivindicando el Estado de Palestina. Bueno, organicémonos, ¿no? Y tengamos en cuenta que acá hay un problema fuerte de seguridad regional y está vinculado a Israel. Bueno, ¿qué pasó? Ya el príncipe saudí se empezó a avivar un poco, ¿no? De lo que habían sido los pactos de Abraham, ¿no? Y de Camp David, muy en la época de los 90, de ir reconociendo diplomáticamente al Estado de Israel para no tener problemas con uno de los más importantes enemigos de Arabia Saudita, que no es el Estado de Israel, es Irán, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos que Irán está totalmente desmantelado en términos de defensa, que sufrió los bombardeos de Estados Unidos y los ataques masivos de Israel, bueno, Arabia Saudita ya ve a otro socio estratégico en la región, que es Pakistán, que está más cerca de Asia que de la región, pero es un país de mayoría musulmana y que además fue financiado, Arabia Saudita financió el proyecto nuclear de Pakistán para contrarrestar la ofensiva que también estaba teniendo la India, cuando la India era parte, una colonia británica. Bueno, esas armas nucleares quedaron de ese lado, pero lo que hizo Pakistán fue armarse para tener ese equilibrio de poder en términos atómicos, y eso fue financiado históricamente por Arabia Saudita. Entonces hoy le devuelve el favor este pacto militar entre Pakistán y Arabia Saudita, que va a ser como una especie de, no puede ser una OTAN. ¿Por qué no puede ser una OTAN? Porque hay muchas diferencias en el mundo musulmán. Primero, porque está el chiismo, ¿no? Y el sunismo muy enemistado, muchas diferenciaciones en términos no solamente religiosos, sino culturales muy fuertes. Entonces ahí, bueno, ¿quién es el socio importante de la región que puede llegar a generar una seguridad colectiva para todos? Bueno, es el único Pakistán. ¿Por qué? Porque es el único en la región que no se adhirió al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, con lo cual Pakistán, como con Arabia Saudita, firmaron como una especie de acuerdo donde existe como una especie de artículo 5 de la OTAN, que dice que cualquier ataque contra cualquiera de las dos naciones será tomado como un ataque propio, ¿no? Entonces acá vemos al príncipe muy contento diciendo, acá estoy yo, diciéndole también a Irán, ¿no? Ojo, porque yo no hago parte del Tratado de Proliferación de Armas Nucleares, pero Pakistán ya sale en mi defensa, ¿no? Islamabad es la capital en Pakistán, que se llama Islamabad, ¿no? Como la capital del Islam. Bueno, va a salir en defensa, en todo caso, de Arabia Saudita si llegara a haber un ataque de Irán. Pero acá el mensaje no es para Irán, el mensaje es para Israel, ¿no? Que ya Israel, bombardeando a Qatar, dice, soy imprevisible, a mí no me coloquen de un lado ni del otro, soy impredecible y mi política es expandir lo que más pueda mi retórica de que Israel tiene que existir a costa de cualquier costo, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. Vemos el primer ministro indio, también el presidente indio Narendra Modi, le pidió, como habíamos dicho, a la delegación saudí que hablara este tema, ¿no? De Cachemira, porque es importante que en Pakistán hayan grupos terroristas que atacan a la India, le genera un poco de ruido a India y a Arabia Saudita, que son socios estratégicos en términos comerciales y que también están generando una apertura más cultural, ¿no? A partir de los BRICS, ¿no? La India abogando por el ingreso de Arabia Saudita a ese bloque económico que es el futuro para mí del mundo multipolar, ¿no? Que se viene. Bueno, Pregunta. Sí, decime. No. O sea, ahí habría un tercero en discordia para entender en la relación entre Arabia Saudita e India, que sería Israel. No, el tercero en discordia es Pakistán. Entre Arabia Saudita y la India es Pakistán, porque Pakistán y la India tienen un conflicto
de frontera, que es la región de Cachemira, que hoy controla la India, pero que hace un año generó una escalada violenta que inclusive pudimos llegar a temer una escalada nuclear, porque hubo disparos de lado y lado de la frontera, porque hubo un ataque terrorista contra turistas que estuvieron en la zona de Cachemira. No sé si vieron ese video, que fue terrible. Estaban haciendo, ¿cómo se llama? Que te tirás de la soga. Parapente. No, tirolesa. Tirolesa. Estaban en la región de Cachemira, un grupo de turistas, y lamentablemente emergió un grupo terrorista proveniente de Pakistán y realizó una masacre. Murieron cerca de 20 personas y ahí intervino India, intervino Pakistán, comenzaron a haber tensiones y casi se da una escalada nuclear. Bueno, no se iba a dar, pero una escalada mayor, tipo empezar a tirar misil balístico importante. Y hay uno que sí le salió bien, fue a Estados Unidos, que sentó a los dos y les dijo: basta, chico, porque aquí se me pudre el comercio, déjense de joder. Y ahí, bueno, empezó un poco a normalizar la situación, pero Arabia Saudita, que es socio en términos económicos y culturales de la India, le pidió Mondri que por favor tenga en cuenta si va a hacer este acuerdo con Pakistán, tenga en cuenta lo del terrorismo, como para que también, ¿no?, haya un diálogo entre los tres actores y no comience a tensarse la situación por fuera de la dinámica más pro-europea, digámoslo así. Sobre todo, entonces, por el circuito comercial también previo que nos contaste, en el que está involucrado la India. Claro, porque la India estaba muy vinculado a Arabia Saudita para que hubiera un cordón también comercial que vinculara la India, Arabia Saudita, Israel, Europa. Eso se rompe, esa ruta que iba a ser comercial, se rompe también con la política arancelaria de los Estados Unidos, ¿no? Y también las sanciones económicas al presidente indio por parte de Estados Unidos al presidente indio por la compra de petróleo ruso, de crudo ruso, con lo cual ahí también es el mismo Estados Unidos el que lo aparta a un socio importantísimo, que es la democracia más grande del mundo, ¿sí? Ojo, porque también Estados Unidos es el mismo que se tira los tiros en los pies, intenta caminar hacia un proyecto de cruzada, de defender el sistema internacional en términos occidentales, y tus socios más cercanos en términos comerciales, no puede ser culturales, pero sí comerciales, como es la India, los alejas y haces que se abracen con Putin y Xi Jinping en la convención, como lo vimos hace 2 semanas, ¿no?, en la convención de Shanghái. Entonces, ojo, porque acá de nuevo hay una relación de intereses y de diálogo entre países árabes, India, los turcos, que van viendo, ¿no? Bueno, yo voy negociando, no me voy metiendo, pero hagámonos un frente de defensa en términos comerciales y militares contra Israel y contra la política arancelaria de Estados Unidos. Entonces ahí es el foco. Todos organizados frente a la violencia económica, que a veces mata más que las bombas, porque también una política arancelaria genera desempleo, genera desinversión, mata un montón de personas las políticas. Es el arma, la economy weapon, digamos, ¿no? Y después tenés las bombas, que bueno, ya ahí estamos viendo que el problema es la cuestión de Ucrania, pero también, sobre todo en la región, la cuestión de la Franja de Gaza. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué va a pasar ahora, a partir de este momento? Bueno, la semana que viene, Israel va a tener una semana de las más duras de su historia, por lo menos en términos diplomáticos. ¿Por qué? Bueno, la semana pasada hubo una sesión plenaria, ¿sí? Las sesiones de septiembre de la ONU. Primero se da una plenaria donde va el personal diplomático, ¿sí? Y son sesiones ordinarias, pero después se dan sesiones más de alto nivel, de segundo nivel. Esa sesión se va a dar la próxima semana, que va a ser entre el 21 y el 29 de septiembre, el día de mi cumpleaños. Y se va a dar esa sesión, que es mucho más importante, de alto nivel, donde sí van a ir jefes de Estado. La semana pasada hubo personal diplomático que inclusive votó la resolución y la nueva declaración de Nueva York, que es esta declaración redactada por Arabia Saudita y por Francia, histórico socio de Israel, que inclusive le permitió la proliferación de armas nucleares. Francia fue uno de los que le dio la tecnología militar y nuclear a Israel para que eso exista,
Bueno, hoy Francia y Arabia Saudita, Francia lo traiciona, por decirlo de alguna forma, redactando esta declaración de Nueva York, donde 142 países votaron a favor de la existencia de los dos estados, o sea, a favor de la existencia de Palestina. 10 votaron de manera negativa y 12 en contra. ¿Quiénes votaron de manera negativa? Hay una lista importante, ya sabemos, por ejemplo, Estados Unidos. El voto que sorprendió fue el de la Argentina. Pues ya no sorprende. Bueno, no sorprendió, pero era En como, contra. bueno, men. Todo va de ¿Por acuerdo qué al plan? estás a contramano del mundo, loco? Pero bueno, encima, todo esto a raíz de lo que pasa hoy en la Franja de Gaza, que ya se había declarado la hambruna, ¿no? La ONU lo había declarado en las últimas semanas. Bueno, ya la ONU sacó una nueva resolución que ya no habla de hambruna, habla de genocidio directamente. Hay un link por ahí. Produ. Pasaríamos al graph de la ONU, ha manifestado, pasamos del graph. Sí, podemos ver este video Our times demand de Antonio more than Guterres, que es el posturing secretario and general de la promises. ONU. They demand that leaders make progress and follow through. To honor the Charter, pursue peace, advance sustainable development, ensure human rights, and confront global challenges together. The United Nations is the place. La próxima Next week semana. is Es el the momento time. determinante. And leaders must get serious and deliver. Our times Bueno, de nuevo, en la próxima semana van a estar los jefes de Estado, ya no van a estar simplemente las delegaciones, que son un poquito otro rango político, no es la misma calidad política. Ahora va a estar Javier Milei, ¿no? Que como vos lo decías, se estaba tratando de citar a la hermana, que dijo hoy Adorni, bueno, el presidente va a estar viajando con su delegación, con lo cual Karina Milei no va a estar presente, como si Karina Milei fuera muy importante. Bueno, sí lo sabemos porque es la hermana y la secretaria general de presidencia, pero no es una persona determinante en la ONU como para que no pueda cumplir ese rol otra persona. Por ahí quizás puede recaudar con alguna reunioncilla con algún presidente de Estado, alguna platita para el Estado argentino a través de Karina, por ahí es importante para eso, pero sí van a estar los líderes del mundo y ahí van a ser lindos los discursos, porque no son las comisiones diplomáticas, sino que son los jefes de Estado. Va a estar Macron, va a estar Starmer, que ya prometieron que van a reconocer el Estado de Palestina. Una noticia de última hora que la acabo de ver mientras estaba viendo acá. El Consejo de Seguridad se reunió y vetó el cese al fuego. ¿A través de qué voto? Del de Estados De Unidos. Estados Unidos, obvio. Entonces, no va a haber cese al fuego. Se habían reunido las potencias occidentales y, bueno, China, para ver esta situación. Por lo menos, chicos, se va a reunir la ONU. Que vaya la delegación del partido Fatah, que pueda ir, viajar y podamos hablar de manera... un cese al fuego. Una semana, chicos. No, Estados Unidos vetó el cese al fuego, con lo cual es una noticia de última hora, acaba de pasar hace un par de minutitos. Bueno, después hay una nota, que por ahí también la tenemos, Produ, que habla, bueno, de esta resolución, este documento de las últimas horas de la ONU, donde dice el tema del genocidio, ¿no? Ya el reconocimiento oficial de la ONU es algo mucho más importante de que lo hablen periodistas, líderes del mundo, ¿no? Vinculados a la causa palestina. Que lo diga la entidad más importante del derecho internacional en términos internacionales, que es la ONU, ya es bastante importante. Habló de 200.000 desplazados en lo que va del 7 de octubre hasta la fecha, del 7 de octubre del 2023 hasta la fecha, y más de 65.000 muertos, ¿no? Esto tiene que ver con la Franja de Gaza, ¿no? Son números que ya se venían dando, ¿no? Y bueno, esto fue durante un informe elaborado por una comisión de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Acá hay que prestar atención porque, así como habíamos hablado del Estatuto de Roma, ¿sí?, de 1998, que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, que ya tiene una condena, ¿no?, y una causa para Netanyahu. Bueno, ahora hay que ver qué pasa con la Corte Internacional de Justicia, que esa sí es la corte que importa en la ONU. ¿Por qué? Porque juzga estados, no juzga personas como la Corte Penal Internacional. Ya sabemos que Netanyahu tiene pedido de captura y por eso tampoco viaja a otros lugares, ¿no? Vamos a ver si Netanyahu puede ir a Nueva York, porque seguramente no creo que vaya, sería un tema más para Donald Trump, complicado, ¿no?, en términos morales, hablar de paz y de ser el premio Nobel de la Paz
y recibir a un tipo como Netanyahu, que él lo apoya igual, pero bueno, la ONU está ahí ya emitiendo estos informes que son durísimos y vamos a ver qué sucede porque la Corte Penal Interna, el Tribunal Internacional de Justicia, que sí depende de la ONU, va a tener que tomar partida sobre qué hacer con Israel, ya no con Netanyahu, con Israel, que está siendo notificado y que está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. Hay un videíto por ahí, Produ, o dos, si tenemos, que muestra el antes y el después de la Franja de Gaza, ¿sí? Si quieren veámoslo para que veamos las condiciones. Ya empezó a llegar el periodismo internacional, ¿no?, a la zona. En las afueras de la ciudad de Gaza, la escena es ahora un recuerdo lejano. Veamos el video. Solo unos días. La mezquita y sus 2 minaretes han sido destruidos. Los edificios y las casas han quedado reducidos a escombros y han sido sustituidos por tiendas de campaña. Desde el cielo la imagen es aún más clara. Las hileras de tejados se han convertido en polvo. Según las Naciones Unidas, el 78% de los edificios de la Franja de Gaza han quedado parcial o totalmente destruidos. Hospitales, escuelas y miles de viviendas. Las zonas en rojo son las más afectadas. En amarillo, las que han sufrido daños menores. La ciudad de Gaza ha sido la más dañada por los ataques israelíes. Según la ONU, 30.227 edificios han sido demolidos o dañados, incluso más que en Rafah o Han Yunis. Las últimas semanas han sido especialmente difíciles. Ya que el ejército israelí presiona para tomar el control total de la ciudad. Los daños se pueden ver en estas imágenes de satélite, una tomada en agosto y otra hace unos días. Solo un mes separa estas fotos. Para sobrevivir, los residentes de la ciudad de Gaza se han visto obligados a desplazarse hacia el sur. Se reúnen en campamentos junto a miles de otros refugiados. El problema que tiene esta política, que ya vimos el plan Smotrich, ¿no?, que tiene que ver con el ministro de Finanzas, ya prometiendo, ¿no?, estos proyectos inmobiliarios, no solamente en Cisjordania, sino también en Gaza, es que Israel va avanzando y ya a partir de la semana empezó a desplegar 100.000 soldados israelitas. Ya empezó realmente la ocupación terrestre de Gaza, ¿no? Entonces ya empezó, y también empezó la resistencia. Hubo un par ya de bajas de Israel, de las fuerzas de defensa de Israel, porque quedaron algunos residuos de Hamas que están dando batalla y que van a morir ahí seguramente en nombre de Alá, ¿no?, porque ya en nombre de Gaza no existe más. Porque a medida que avanza Israel, lo que hace Israel es demoler los edificios. ¿Cuál es la justificación? Que ahí se esconden militantes y insurgencia de Hamas. Lo que no dicen también es que cuando vos demoles el edificio, das la capacidad de que cuando avance la invasión y la ocupación, lo que dejas atrás son escombros para construir de nuevo, y los que van a construir de nuevo no van a ser los gazatíes, ni van a ser los palestinos. Van a ser los nuevos colonos que van a instalar kibbutz en la Franja de Gaza, y ojo también con la zona de Cisjordania. De nuevo, párenle bola a Cisjordania porque es una zona que hoy pareciera neutral y donde está el gobierno de Fatah, que hace parte de la Organización de Liberación para Palestina, que también está siendo desplazada, ¿no? Entonces, para prestarle atención. Si quieren, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto o vemos el otro video. No, veamos el próximo, así ya avanzamos. ¿En cuál estamos? Ahí estabas en... Bueno, no, está bien, no importa, vamos hacia Europa. Pensé que había un videito más, pero si no está, vamos hacia Europa, no pasa nada, Produ. Bueno, ¿qué pasó el fin de semana en Europa? Algo que veníamos diciendo, ¿no?, que es el derrumbe de Occidente, y por donde se está viendo es por las 3 ciudades más importantes de lo que fue el predominio del orden occidental, por lo menos en Europa, ¿no? Está Washington, está París, está Londres y está Berlín. Bueno, Washington ya cayó, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya Donald Trump, el liberalismo, se fue a la chota el liberalismo, viene el conservadurismo, el neofascismo de Donald Trump. Bueno, ahora lo que está empezando a generar esa nueva oleada de los nuevos populismos de derecha es la caída de estas democracias que han resistido lo mejor posible. Ya vimos cómo los primer ministros llamaban en Inglaterra
de nuevo a elecciones anticipadas y los comunes volvían a elegir otro nuevo primer ministro, hubo un ala de esperanza con que Starmer del Partido Laborista llegara ahí y dijera, bueno, vamos a tener una política social vinculado, bueno, vamos a tener un poco también, ¿no?, con la cuestión migratoria, cuidado, pero era un partido laborista que no gobernaba hace muchos años. Bueno, Starmer está totalmente minado y hay una marcha que se dio este sábado bajo la consigna United the Kingdom, que sería como uniendo el reino, ¿no? Miremos llegaba hasta el Palacio de Windsor, tipo. Palacio de Windsor. Muy masiva la marcha, muy masiva. Fogoneada por Tommy Robinson, que sería Charlie King. Espera que está la inglés. música y no podemos perdón. escuchar. Ahí está, ahora sí. Fogoneada estabas Fogoneada por un influencer al estilo de Charlie Kirk, ¿no? Que se llama Tommy Robinson, un tipo bastante islamofóbico, bastante política inmigrante, con ciertos datos que igual avalan un poco el discurso y que también la sociedad británica va percibiendo como un peligro, que es la pérdida de identidad en términos nacionales, ¿no? Hay un relevamiento de datos que salió hace más o menos un mes, donde prácticamente en Londres demuestra que los grandes propietarios y los propietarios también medianos en Londres ya no son de origen británico, sino que son indios. Entonces ya hay también una cierta aura de generar en la sociedad británica una cuestión de lucha contra el extranjero, pero también lucha contra el propio gobierno, que de nuevo la sociedad percibe que las luchas en Ucrania, el acompañamiento total de una política de Israel que comete genocidio a los ojos del mundo también es nefasto. Bueno, esa gente hoy no ve en Starmer, como tampoco en Francia pasa con Macron y como tampoco pasa en Alemania con Merz, una identidad política. El fin de semana hubo 100.000 personas, pero hace un mes hubo 300.000 personas en favor de Gaza. O sea, están las dos agendas. Te hicieron ver la de Uniting the Kingdom, como uniendo al reino, como una muy masiva, pero no dijeron que la de Gaza fue 2 veces más masiva. Entonces, para que tengamos en cuenta que las dos agendas van de la mano. No me caso con los valores occidentales porque precisamente esos valores me están destruyendo. Y es lo que está pasando también, por ejemplo, en Francia, que... Pero ¿por qué dices que los valores occidentales están destruyendo? ¿Están destruyendo a las mismas naciones, decís? Sí. Por el tema del globalismo. Porque como dice el señor Sebastián de Robertis, la pérdida de identidad ha generado resentimiento en las clases populares, que también tiene que ver con un tema vinculado al sistema capitalista. Es decir, para mí lo que falla es el capitalismo, no las también democracias. tiene que ver con el globalismo, no solamente cultural, sino capitalista. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con la deslocalización de las empresas. Entonces, cuando vos deslocalizás y desindustrializás tu país, ¿no?, y haces a tu población nativa un simple receptor de bienes y servicios, un consumidor, no un productor. Entonces, cuando hay crisis económicas, ese consumidor demanda trabajo, y es lo que pasa con las clases medias bajas en Estados Unidos, es lo que pasa en las clases medias bajas en Inglaterra, es lo que pasa con las clases medias en París. Hoy volvió a estallar París. Ya lo habíamos visto la semana pasada con el plan de ajuste del nuevo primer ministro que coloca Macron. Y de nuevo, otra vez, y esta vez fueron más organizadas. Se esperaron más de 300.000 personas en todas las ciudades. Ya no era solamente París, era Toulouse, era Burdeos. Era un plan sistemático de que caiga el gobierno. O sea, y eso va, lastimosamente lo digo, pero es un proceso, como lo decíamos, de deslocalización de las empresas y desindustrialización, que esas personas no solamente pierden identidad cultural por la globalización, sino que pierden sus propios empleos, ¿no?, por esta falla del sistema capitalista, como bien lo dijiste. Pero para mí es la falla del sistema capitalista. También, digo que no vas a poder evitar. Hubo una deslocalización de las empresas que nace la globalización en la década del 90, principio del 2000, y ahora también hay un movimiento masivo de personas, porque también se facilitó esa situación, y aparte la conflictividad creciente que hay en el mundo hace que la gente trate de irse de los lugares súper conflictivos a ciudades capitales, digamos, claro, que supuestamente estaban más consolidadas. Entonces, todo
el capitalismo pujante de India se fue a Londres. Claro. Y hoy hace rato ya que lo que sería el jefe de gobierno de Londres es cercano a un hindú, digamos, de la cultura, en ese sentido. Por eso hoy... Perdón, para mí sí. es el chivo expiatorio de que fracasó el sistema capitalista. Sí, por supuesto. Y el sistema capitalista... Pero viene- entonces no son los valores democráticos. Está bien, no, pero yo no digo los valores democráticos, digo los valores occidentales en términos globalizadores. Vos Falló lo el po- capitalismo como lo conocemos ahora. Sí, igual El capitalismo yo- y la democracia van de la yo- mano también, ¿eh? Sí, más o menos. Yo no estoy tan de acuerdo ya con eso. Hay Porque que ver el qué sistema pasa. capitalista, claramente para mí, se va a reproducir o va a modificar algunas conductas. Y por ahí, como lo discutimos siempre, digamos, ¿no? O sea, vas a tener sistemas. China es capitalista, Sí. vale, no es democrática. Entonces, China no es democrática, Luis, ya basta. Me sale acá la vena. Hay partido único, Luis. No, bueno, sí. claramente hay una discusión ahí que se va a tensar y que va a ser un poco la discusión que viene. ¿Qué pasa con el sistema? Tenemos Digamos, nuestros ¿no? lentes, y yo lo entiendo porque hago parte de este mundo occidental, nuestros lentes de Occidente, ¿no? Si nos pusiéramos los lentes islámicos, podríamos entender otras dinámicas. Si pudiéramos entender también el mundo del comunismo en China, podríamos entender esa dinámica, que no es el mismo comunismo de Cuba ni de Nepal, que cayó y se hizo mierda hace unos pocos días, porque ahí, como decíamos la semana pasada, cuando se cae el comunismo, mira el comunismo. Cuando se caen las democracias, como está sucediendo ahora, nadie dice nada de que las democracias también tienen y problemas mucho más graves. Ahora, yo creo que, como dice Jalife, que es un internacionalista mexicano muy importante, ¿el mundo será multipolar o no será? O sea, Occidente se tiene que olvidar de su proyecto político de enarbolar al mundo en valores occidentales que ya claramente se cagan ellos mismos. Digámoslo de otra vez, o tipo, la claudicación moral con Gaza, con la misma Ucrania, que está siendo totalmente vapuleada, y Estados Unidos decide decirle a la OTAN, háganse cargo ustedes, yo ya me voy de acá. Bueno, eso también le demuestra a la sociedad europea que no se puede confiar en nadie y que el único que salva a su propio Estado es el valor de lo nacional. No es el indio en Inglaterra, no es el marroquí en España. Así empezó el holocausto. Bueno, por eso te digo, ¿cuál va a ser la salida? Que ya lo venimos hablando. ¿Cuál va a ser la salida para mí? Que ya lo estamos viendo, es el justicialismo en términos, como por decirlo, un peronismo, un rayo peronizador medio de derecha, bastante xenófobo, pero vinculado a una redistribución de la riqueza en términos nacionales que genere un gran programa de recuperación de la fábrica, relocalización, tipo, ¿y a través de dónde va a pasar esa relocalización y reindustrialización? Por lo menos en Europa, claramente va a ser el sistema de defensa, ¿no? O sea, va a haber mucha más industria militar, porque es lo que la OTAN y lo que la Unión Europea le está pidiendo a los estados en Europa, que es el incremento del PBI, no en educación, no en agenda cultural, sino en defensa. Entonces, si va a haber empleo, va a ser ahí. Claro. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y por último, bueno, la última ala del mundo occidental, que es Berlín, ¿no? La zona oeste, cayó fuertemente en unas elecciones regionales. Friedrich Merz, esta coalición católica, católica conservadora de Merz, que por lo menos tenía el gobierno ahí establecido, bueno, ya perdió el este con las elecciones regionales del fin de semana y está subió 5 puntos porcentuales Alternative for Deutschland, que es el partido Alternativa por Alemania, que es totalmente xenófobo también y vinculado a esta agenda de, bueno, Alemania para los alemanes, ¿no? Entonces, me permito decir que el mundo va hacia lugares bastante oscuros, lamentablemente. Sí, para sus propias naciones y sus propios pueblos viene una reivindicación de ese actor, que es el actor pueblo, ¿no? Y lo vamos a ver acá en la Argentina, chicos. Lamentablemente lo vamos a ver acá en la Argentina, porque Milei fracasó como globalista, que tenía una agenda globalista en lo comercial, no vino nadie, porque el mundo va para otro lado, y conservadora en lo cultural, y que tampoco dio pie con bola, porque claramente si la economía falla, no hay nada que a más le importe a la gente que es comer. Obvio, por supuesto. Ya está entonces cerrado y ahora viene Villarruel, que sería el nacionalismo en todos los sentidos. El nacionalismo en todos los sentidos. Económico porque son tendencias que se dan, chicos, mírenlas, el mundo está lleno de tendencias, por eso ahora me gusta mucho esta agenda, porque está llena de tendencias. Así